No se diga más por Top Latina. El abogado constitucionalista Manuel Conde. Conde. Bienvenido. Manuel, te prometieron de que una cabina seria, pero yo creo que... Bueno, darle las gracias por la invitación. Lo único que yo vengo con una seria preocupación. Ajá, ¿por qué? Me han dicho que no se diga más. No, eso es después que usted hable. Cerramos. No se diga más. Esa parte no me la había explicado. Es para sellar. Doctor, hace usted, para contextualizar la conversación, hoy, 19 de agosto, se tiene previsto, según 4 de las 6 portadas de los periódicos impresos del día de hoy, que se introduzca de manera definitiva al Congreso el proyecto de reforma de la Constitución impulsado por el presidente Abinader. El presidente del Senado tuiteó anoche, de que hoy a las 1:30 de la tarde. Ha tenido múltiples críticas la propuesta de reforma. Una de las que más ha sonado es que no hace falta una reforma constitucional en este momento. Leonel Fernández y su gente están como... yo no sé cómo calificarlo, pero ellos piensan que la Constitución del 2010, cuya paternidad se la atribuye Leonel Fernández, no es necesario volver a modificarla. El tema del Ministerio Público, que ya la independencia existe, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cómo se defiende el proyecto de la reforma constitucional hoy cuando va a ser introducido al Congreso? ¿Cómo la defiende usted? Bueno, si es que la defiende. Pero fíjate, lo primero que tenemos que mirar es que cada generación tiene el derecho de mirar las leyes, de mirar la Constitución y hacerlas de alguna forma acorde con su pensamiento, su forma de razonar. Igual que cada gobierno tiene su visión. Por eso los países votan programas de gobierno. Cuando hay varias propuestas en los países democráticos, hay partidos de izquierda, de derecha, de centro. Bueno, en determinado momento los países votan por un gobierno de derecha porque quieren que se implemente un programa específico. Igual entiendo, el presidente Luis Abinader y el partido de gobierno tienen el derecho de plantear su visión de gobierno que es bastante interesante. Fíjate que la propuesta que se propone, yo la divido en 2 objetivos específicos. Una de índole institucional y democrático y otra que tiene que ver con la eficiencia del Estado y su reestructuración. En la primera, yo lo miro como un avance positivo en términos de institucionalidad y es la reforma que petrifica o que se propone petrificar la fórmula de la repostulación presidencial y dejarla tal y como está y colocarla en una forma de difícil modificación, como una llamada cláusula de intangibilidad, o una cláusula, como dicen los alemanes, intocable. Esto es una fórmula que muchos en principio, bueno, incluso voy a confesarlo, hasta a mí en principio me resultaba un poquito chocante, pero en la medida en que uno ha ido estudiando los demás países que contienen cláusulas similares, no es ajeno. Cada país, no hay una fórmula única de cláusula pétrea. Y cuando hablamos de cláusula pétrea, es una cláusula constitucional que se dice que es intocable, que es inmodificable, para decirlo en términos llanos. Pueden tocar cualquier otra cosa, pero estas no se pueden tocar. En el 268 de nuestra Constitución tenemos una cláusula pétrea para el sistema civil, republicano, representativo, democrático de nuestro sistema de Estado. O sea, es algo que ya tenemos en la Constitución. Y usted dirá, bueno, tú has hablado del sentido de progreso y el derecho que tienen las generaciones futuras de cambio. Sí, se ha pensado en la petrificación en una generación determinada, en situaciones específicas, para que ciertos valores que vamos a decir son comunes a esa sociedad que nació luego de las revoluciones liberales, ciertos valores esenciales como es el valor de la democracia, los sistemas republicanos en algunos de los países que lo tienen como un elemento esencial. Bueno, otras generaciones, a pesar de que alcancen mayorías suficientes, no puedan cambiarlo porque se ha entendido que son modelos positivos. Y dirán ustedes, bueno, pero califica la parte de la reelección presidencial como un elemento a petrificar. Si miramos nuestra historia y miramos la historia de los países que han petrificado otros aspectos de otra naturaleza, yo digo que sí, que la respuesta es positiva. El caso de Francia en 1958, después de la Segunda Guerra Mundial, hubo un periodo de gran inestabilidad, porque a veces pensamos que solamente es en República Dominicana que se han tenido estos periodos. Se tuvo de 1945 al 58 unos 20 gobiernos. Eso es una gran inestabilidad. La Argentina de los 90. Y en ese proceso nació en una reforma constitucional del 58 la Quinta República, y dentro de las propuestas que Charles de Gaulle, que aceptó en ese momento dirigir los destinos de la nación, propuso
es que se incluyera el modelo republicano como una cláusula pétrea. Esto, lógico, por la amenaza que, a pesar de ser uno de los modelos de revoluciones liberales que hemos tenido en el mundo, hubo oscilaciones, se tuvo monarcas después de la revolución, se tuvo hasta un emperador. Entonces, como condición esencial, se colocó todas las fuerzas vivas de la nación, colocaron como algo intangible, algo intocable, algo que no se pudiera modificar por generaciones o mayorías posteriores, el sistema republicano. Por igual, en Alemania, o sea, conocemos el Holocausto y los abusos que se vivieron durante todo este tiempo. La dignidad humana se coloca también como una cláusula intangible. Y así podemos seguir examinando situaciones en diferentes países del mundo. El caso de Colombia, en la Constitución del 91, que fue ese gran pacto que permitió de nuevo establecer una democracia que se ha desarrollado con cierta madurez, incluso a pesar de la guerrilla. Bueno, llegó un Uribe, que sus acólitos modificaron la Constitución en el 2004 para que él pudiera reelegirse en el 2006, pero no se quedaron ahí. En el 2009 también promovieron la reforma constitucional para que pudiera repostularse de nuevo. Sin embargo, esa reforma iba a referéndum y la ley de referéndum la sometieron mediante una acción de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional colombiano, y el Constitucional colombiano da una excelente sentencia. Hace un razonamiento y vincula esta situación a la democracia y dice que es sano para la democracia, es más, que es de la esencia de la democracia la alternabilidad en el poder. Sí. Y bajo ese razonamiento declara inconstitucional la ley que convoca al referéndum. De manera que, a pesar de que a muchos le parezca que la fórmula tal vez es exagerada, entiendo que es una fórmula positiva. Manuel, lo que muchos juristas han señalado con relación a la alegada petrificación de esa medida es que siempre bastará una mayoría importante como para modificar la Constitución. Es decir, ahora tenemos la mayoría calificada, me parece que es la 2/3 partes. ¿No? Más allá de la calificada. 140. Exacto. Son 145 diputados y se tienen 29 senadores, o sea que hay una mayoría para hacer cualquier cosa. Pero me refiero que el requerimiento en este momento para modificar esa cláusula sería el método de la mayoría calificada, que es las 2/3 partes. ¿Cuál medida, más allá de eso, se pretende plantear que presuponga una forma más difícil para poder modificar el tema de la reelección? Mira, siempre podrá haber mayorías que puedan tirar por tierra, incluso hasta el sistema republicano o el sistema democrático. La historia está llena de ejemplos. Cuando hay líderes con carisma especial que hipnotizan a la sociedad, imagínense, ¿quién iba a imaginar que una figura como Hitler iba a llevar a ese país al nivel de crueldad con la que gobernó, con esa visión totalitaria? ¿Cómo se impuso? Si miramos el proceso, no fue un proceso de la noche a la mañana, fue un proceso histórico. Fue generando, hipnotizando a las masas, generando mayorías, imponiéndose, erradicando la oposición hasta llegar a esa forma a la que se llegó. Lo que sí es, y conozco, entiendo muy bien lo que tú planteas, siempre habrá formas, habrá mayorías calificadas que lo alcancen y lo logren, pero creo que el precio político al que de alguna manera pagarían por ello sería tal que haría inviable ese proceso, que si en algún momento en la historia alguien se atreviera a volver atrás en cuanto a este aspecto, pudiera ser, como decimos nosotros de manera vulgar, más la sal que el chivo, pudiera generarle una erosión tal en la credibilidad que el propósito que tendría al eliminar esta cláusula como pétrea no le daría el resultado esperado. Yo creo que es una fórmula apropiada. Tal vez otros esperábamos una modificación sometiéndolo a un referéndum y que ese referéndum sea un referéndum bien reforzado, como la fórmula que se tiene para la modificación de los aspectos monetarios, que es una fórmula bastante exigente. Pero creo que esta fórmula cumple. Es una fórmula interesante, es una fórmula novedosa y que creo que es sobre todo más positiva en nuestro país por de quién viene y en el contexto histórico que viene. A diferencia de una buena parte de nuestros mandatarios, Luis Abinader tiene
una mayoría absoluta en el Congreso. Tiene 145 diputados, 29 senadores. Tiene un liderazgo bastante consolidado. Pudiéramos decir que tiene todas las condiciones para modificar la Constitución y perpetuarse en el poder como otros lo han hecho. Creo que son 39 reformas constitucionales que se han hecho en la historia dominicana. Sí, 31 han sido para tocar este aspecto. Si me dicen, hay justificación para tocar, para de alguna manera colocar esto dentro de una cláusula intangible, yo creo que razones hay de sobra. Pero es loable, aunque mi ponencia aquí es más jurídica que política, tenemos que decir que es loable y es positivo en términos morales y de mensaje a la sociedad que una figura que tiene el poder para mantenerse en el poder, para modificar la Constitución a su antojo, esté despojándose de esa mayoría que tiene, y el partido de gobierno también, el PRM, y que quiere establecer de alguna manera un mecanismo de alternancia en el poder, de alternabilidad en el poder, que robustece la institucionalidad y la democracia. Esa es una de las reformas, pero no es el único candado que él pone. Él se coloca en la reforma que se propone una cláusula interesantísima que existía para los aspectos de los beneficios que se aprueben en los diferentes órganos de poder. Ahora se traslada también a aquellos aspectos políticos. Se incluye una cláusula que dice que ningún gobierno, ninguna autoridad, creo que esa es la fórmula específica que establece la propuesta, puede beneficiarse de las reformas que se hagan a su favor en el mismo periodo en el cual se aprueban. Es otro de los candados. Además, él como presidente, digo él porque en su ponencia lo ha dicho expresamente, quiere que le haga una fórmula similar a la que se le hizo a Danilo Medina. Recordemos que dentro de los candados que proponía Leonel Fernández, recuérdese que en el proceso histórico, vamos a recordar un poquito la historia dominicana. Hubo un tranque histórico, casi llegamos a una guerra civil en el 94, una reforma que nació fruto del Pacto por la Democracia, precisamente por ese interés caudillista de quererse mantener a toda costa en el poder. En ese momento Joaquín Balaguer, hubo una fórmula que permitía la elección pero no consecutiva, era alterna. Hipólito Mejía y un grupo que le acompañaba modificó la Constitución, intentó presentarse pero no tuvo éxito y ganó precisamente Leonel Fernández esas elecciones, ganó con la fórmula que precisamente aprobó el gobierno de Hipólito Mejía, o el Congreso de Hipólito Mejía. Gobernó por 2 años, pero recordemos que él llevó 2 millones de firmas. Sí. No es que no hizo el intento. No, llevó su carretilla. Recordemos esto. Hizo un intento bastante. No había resma. O sea, los estudiantes no tenían hoja de maquinilla porque la agotaron todas. Que sería bueno ver si está en el Archivo Nacional. O sea, esos 2 millones de firmas. Bueno, intentó, pero había un contrapeso fuerte, un partido fuerte como es el PLD, que era el comité político que no le dio anuencia a esa reforma. Ahí conocemos la historia. Gana Danilo Medina, gana un primer periodo, gana un segundo periodo, pero, con una reforma. Pero no se quiso. Hay que recordar que la reforma del 2010 tampoco fue del todo inocente. Leonel Fernández terminaba su vida política si seguía la fórmula de Hipólito Mejía. Recordemos esto. Claro. Leonel Fernández ya terminaba su vida política activa. En la reforma del 2010, él se rehabilita. O sea que esa reforma también fue para favorecerse a sí mismo, aunque no pudo reformarla para presentarse inmediatamente. Al retomar la fórmula alterna de un periodo sí, un periodo no, bueno, pues él se rehabilitaba. Gana Danilo Medina, como había un impedimento constitucional de reelegirse, modifica la Constitución y tenemos la historia, la oposición radical que hizo Leonel Fernández y el grupo que le representa. La fórmula del candado, recordemos de quién es que viene. La palabra candado, quien la utiliza por primera vez es Leonel Fernández, que exigió un candado tal que fuera específico, con nombre, clave y apellido. Esa cláusula dice, solamente le falta el nombre, el candidato que fue electo en tal fecha y que termina en tal fecha no puede ser candidato presidencial. O sea que entonces, prácticamente no hay moral allí para criticar esta reforma, por lo menos la parte de la reelección. Yo creo que el poder en sí mismo siempre en el ser humano hay un deseo de ir más allá. Lo extraño es lo que está ocurriendo ahora, que alguien que tiene el poder, la posibilidad, haga lo contrario. Y creo que es un mensaje moral positivo para la República Dominicana. Yo en cierta forma lo comparo con ese gran, vamos a decir, esa gran decisión tomada por George Washington cuando ocupó la primera magistratura como primer presidente de los Estados Unidos. Nadie le dijo a George Washington, un general con el prestigio que tenía, que lo siguiera más. Él dijo, yo a los 2 años me voy. Y eso sembró las bases, un precedente importante para la historia de los Estados Unidos y el modelo que sirve
para los demás países del mundo, aunque lo hemos imitado a veces de muy mala manera, pero el modelo democrático, ese modelo, el sistema de poderes, el sistema americano fue un sistema que fue un sistema de prueba. Lo que conocíamos eran las monarquías. Y que hubiera hombres como ese que dijeran dos periodos y ya. Creo que se puede equiparar a lo que está haciendo Luis Abinader en este momento. Creo que más que todo es un mensaje moral a la sociedad dominicana que va a sembrar unas buenas semillas con raíces que fructificarán en árboles de generaciones más democráticas. Te hablaba del tema de la independencia del Ministerio Público. ¿Por qué insistir en esto si según la oposición ya eso existe? Mira, no, espérate, según el presidente, porque el presidente desde el 2020 está hablando de que por fin hay un Ministerio Público independiente. ¿O qué le agrega la reforma? Es decir, ¿qué trae la reforma que hará la diferencia con relación a lo que se dice que se quiere lograr? Mira, desde que Luis Abinader era candidato, hablaba de la independencia de la justicia, de la independencia del Ministerio Público. Eso permeó, entiendo, la decisión de designar a alguien que no provenía de ningún partido político. A mi juicio, eso por sí solo no es independencia. Ahora, los hechos sí han demostrado que fue una buena decisión. Y quien cuestiona la trayectoria histórica de doña Miriam Germán, nacida de las entrañas del Poder Judicial, también fue fiscal en su juventud y desarrolló una carrera hasta alcanzar la máxima posición, que fue ser miembro, presidir la Sala Penal de la Suprema Corte de Justicia. Y hay que decirlo, se ha actuado con gran independencia y todo ese equipo que está ahí de ese Ministerio Público que poco a poco se ha ido profesionalizando. Esa carrera, hay que reconocer, es el fruto de un desarrollo histórico con oscilaciones. Hay que decir que como todas las instituciones de los países tienen altas y bajas. Esta ha tenido altas y en otras ocasiones ha tenido muy bajas. Creo que en términos de credibilidad, son los números en cuanto, por ejemplo, que nos da los organismos internacionales que miden la lucha contra la corrupción, nos hicieron escalar 9 puntos. Y diciendo que escalar en este sentido es reconocer que República Dominicana ha avanzado en términos de la percepción de la corrupción. Es decir, que nuestro país se percibe como un país muchísimo menos corrupto. 9 escaños en tan solo 3 años, bueno, ya 4 años, perdón, 4 años en una gestión es bastante positivo. Lo que se ha planteado es si efectivamente es suficiente dejarle a la discreción del primer mandatario la difícil decisión de buscar a alguien con un perfil como ese, como el que ha dado Miriam Germán, y lograr los resultados que se han logrado. Entonces, para quizá mantener ese progreso que se ha alcanzado en términos de independencia, se ha pensado en esta propuesta. Eso es lo que entiendo, es la lógica, es lo que ha explicado el presidente de la República. Pero el mismo presidente es quien va a postular. Exacto, eso te iba a decir, que algo que en mi caso particular he observado y he señalado sobre el tema es que en este caso el Consejo Nacional de la Magistratura, tomando en consideración que ninguno de sus miembros tiene capacidad de veto, funcionaría casi como un sello gomígrafo de lo que en esta reforma se plantea, que es que el presidente plantea a la persona. ¿No sería un método más idóneo seguir el proceso que se sigue para los jueces, por ejemplo, que es de libre postulación propia o a través de una institución que lo promueva? Mira, métodos hay muchos, pero vamos a analizar el contexto universal para poder quizá hablar. Andy hoy precisamente te iba a hacer referencia. Solo 3 países. Antes y no son los mejores. Antes que lo hiciera Andy, yo analicé los países que quizás se parecen un poco más a la composición de la República Dominicana. Pero ese análisis de Andy es devastador. El 89% de los países lo elige de alguna forma el presidente de la República o tiene la incidencia. El presidente de la República, eso es algo muy natural. ¿Por qué? Porque de las obligaciones que le endilga la Constitución en un sistema de división de poderes como el nuestro al Poder Ejecutivo es el cumplimiento de la ley. Y el ramo esencial que tiene que ver, fundamental, tú eres abogado, no sé los demás si son abogados, peritos. ¿Quién lo tiene en las manos? Pues precisamente el Ministerio Público. Por eso no se puede pensar en fórmulas en las que se despoje total y plenamente al presidente de la República de alguna incidencia en la designación. Dentro de los modelos, hay varios modelos y modelos interesantes que a mí particularmente en términos teóricos me gustaba muchísimo. Ese modelo que surgió en Ecuador, que hay un consejo de participación y control social. Es un consejo
que se elige democráticamente, pero es un consejo de élite, un consejo muy interesante, y no solamente tiene la alta función de elegir mediante concurso al Ministerio Público, sino también que tiene la función de elegir a los jueces de las altas cortes y otras funciones más. Es un consejo que tiene amplias atribuciones, pero allí hay que ver la deriva que ha ocurrido. Ha tenido tanta independencia que en muchas ocasiones ha atentado contra la estabilidad democrática. Y a eso voy. Entonces, por igual, analizamos el modelo de Perú. El modelo de Perú, ¿cómo se estructura? Es un modelo también de meritocracia, donde los fiscales supremos, que son los fiscales que han alcanzado también por concurso, oposición y carrera, la más alta magistratura, se eligen por sus pares. Ajá. El que va a representarlo cuando termine el periodo. Entonces, también ahí ha habido ciertos problemas de cara a la estabilidad democrática. Entonces, se ha mirado también el mismo modelo, vimos aquí en Guatemala, lo que ocurrió con el fiscal, que el fiscal generó una obstrucción, que la vivimos todos. Estuvo aquí el presidente, y el presidente de la República, a pesar de esas obstrucciones, lo recibió en Palacio como un presidente. Porque de hecho ya lo era, pero cuando fue a tomar posesión, allá se encontró a la fiscalía. Entonces, creo y entiendo que así fue. La comisión que presentó esta propuesta inteligentemente analizó eso que analizó Andy Darjuar como tremendo intelectual, como tremendo economista con números. Analizó la realidad jurídica, la realidad institucional, lo comparó con otros países y buscamos una fórmula mixta que creo que es positiva. Y te voy a decir, porque muy atinada a tu pregunta, es interesante que no solamente sea una atribución del presidente de la República, ni tampoco tan solo una abierta atribución del Consejo mediante concursos abiertos, porque algo de control debe tener aquel a quien la Constitución le manda precisamente a hacer cumplir las leyes. De manera que mantenemos ese principio, mantenemos esta atribución del presidente de la República, por lo menos dejándole el derecho de elegir, pero elegir en base a unos parámetros que no teníamos, porque además se crean unas condiciones que antes no existían, por lo menos en términos constitucionales. Debe ser una persona que al menos en los 5 años anteriores a su elección el régimen de exclusiones, yo estoy de acuerdo con él, y lo he dicho públicamente. No hubiera sido dirigente político o no hubiera concursado o concurrido como candidato de algún partido político. Esto, a mi juicio, la política no tiene nada de malo. Porque lo eligen los políticos al final. Pero efectivamente, por la historia que tenemos y muy cercana, no ha dado buenos resultados. Y entiendo que es positivo colocarlo ahí. También el otro elemento, el de la antigüedad que debe tener, que darle el rango constitucional. Bueno, pone una serie de requisitos positivos que obligan a hacer un escrutinio que es necesario para buscar la figura idónea para ser Ministerio Público. Pero además, fíjate que tiene positivo también. Tú lo mandas a un órgano en el que no necesariamente ese presidente de turno tiene el control. E incluso hemos vivido situaciones en las que el presidente de la República tiene... No tenemos casi que ir, Manuel, pero no te quiero... No, pero perdón, porque yo no quiero dejar que pase esto. Sí, pero... Manuel, pero... Quisiera terminar la idea. En este orden, quiero decirte, permite un escrutinio de un órgano distinto integrado por diversas fuentes. El Congreso Nacional, ahí está representado la Cámara de Senadores, Diputados, la Suprema Corte de Justicia, pero además el mayor escrutinio que se va a producir, que es que una vez se presente la propuesta, todo el pueblo va a comenzar a buscar el currículo de esa persona y va a decir lo que tenga que decir. Y si hay alguna tacha, alguna objeción, alguna mancha, va a sacarla a la luz, que para mí es el escrutinio más positivo que va a generar este sistema que se está proponiendo. Manuel, nos queda 1 minuto. Ay, caramba. En esta cabina... Yo tenía miedo que me dijeran no se diga más. Ya viene por ahí. En esta misma cabina la semana pasada se dijo que esta reforma constitucional es simplemente un capricho de Luis Abinader y que no se ha consensuado, ni se ha buscado la discusión, ni se ha escuchado a los distintos sectores, ni en los foros adecuados las observaciones sobre el proyecto. ¿Eso es así? Me alegra que mandatarios tengan caprichos como como para sembrar más institucionalidad, despojarse de poderes, tratar de sembrar para la posteridad un sello para evitar que caudillismos se instalen en el poder. Y que, pero por ejemplo, fue consensuado. Y por el otro lado, quisiera también que hubiera muchos caprichos como este de despojarse de un poder que tiene actualmente, de designar el Ministerio Público de manera unilateral y trasladárselo, de alguna manera, darle participación al Consejo Nacional de la Magistratura. Qué positivo es que tenga un capricho para reducir la cantidad de diputados que actualmente se tiene. Qué bueno que se tengan caprichos como el de unificar las elecciones, que no ha parido lo que se quería, que era que se tuviera un liderazgo local. Yo quisiera que otros más tengan caprichos de esta naturaleza en los cuales se siembra más institucionalidad, más independencia
para la justicia dominicana. Pero fue consensuado. Y que se logre al fin de cuentas avances positivos para el país. Mira, siempre habrá posiciones y discusiones que pueden de alguna manera socializarse más y socializarse menos, pero me consta que se han presentado a diferentes foros. Independientemente de eso, tú nunca vas a encontrar un consenso 100%. Siempre las propuestas van a ser, y sobre todo las legislativas, la visión del grupo que tiene la mayoría para aprobarlas. ¿Que se pudo haber socializado más? Sí, quizás se pudo haber socializado más, pero creo que se socializó lo necesario y que siendo lo que se propone, propuestas positivas al fin de cuentas para el desarrollo institucional y para el desarrollo democrático de la República Dominicana, se socializó lo suficiente como para dar ese paso de avance y que cuando sea presentado, siguiendo los trámites constitucionales, sea aprobado en los próximos días. Doctor Conde, gracias. No, gracias a ustedes. No se diga más por Top Latina.